Hola, Vidas, bienvenidos a este nuestro último episodio del año. Estamos terminando la cuarta temporada y estamos muy contentos porque, entre otras cosas, logramos llevar a muchas más personas este mensaje. Hemos crecido mucho en nuestra comunidad y eso pues nos da mucha satisfacción porque estamos demostrando que la seguridad empieza con uno mismo y empieza en casa. Logramos alrededor de 785,000 vistas en YouTube. Más de 1,500 personas se añadieron solamente en este año. Tenemos a 1.4 millones de visualizaciones en Facebook y más de 1 millón de personas que se han alcanzado en Instagram. Y todo esto es gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este apoyo, porque eso demuestra que todos estamos buscando el mismo mensaje, la misma conciencia, que al final pues es una cultura de seguridad, llevarla a una forma de vida. Cada entrevista nos dejó una lección. A mí particularmente me dejó muchas lecciones. Entender que la seguridad empieza con educación y con empatía, con la posibilidad de escuchar la opinión de los demás, y que un buen liderazgo puede cambiar el rumbo de su empresa o de su entorno. Sin importar el sector, la prevención es el mejor regalo que nos podemos dar esta Navidad. ¿Qué les parece si recordamos algunos de los episodios de esta temporada? Hablamos con el chef Ramón García porque los accidentes suceden también en el hogar. Él nos explicó que uno de los lugares más peligrosos es justamente la cocina. Y por ejemplo, una contaminación física, ¿cuál te imaginas que podría ser? Pues que se te cae la regla de los 30 segundos, ¿no? Eso, Si lo por levantas ejemplo. antes de... Sí, por ejemplo, o el típico, la mosca, perdón, el clavo en el plato, ¿no? De repente sí ha pasado, o bueno, sí he sabido de algunos casos donde tienen unos focos y los focos los tienen sin el protector. En la cocina, todo lo que está arriba de nuestra estufa, tenemos que tomar, o sea, como seguro que se va a caer encima de esto, ¿no? Entonces, por ahí hay unos protectores para los focos. De repente sí me ha tocado que están haciendo algo y el mismo calor de la cocina, por falta de protección del foco, hace que se reviente el foco y pues tienes una rica contaminación física con vidrios, ¿no? Con vidrios de tirarlo foco. todo, no puedes Sí, arriesgar. correcto. Movimos nuestros micrófonos al lugar de los hechos y platicamos con Ned Norskog. Él es experto en incidentes especialmente relacionados con incendios provocados. Platicamos sobre los incendios que se vivieron en la zona norte de Los Ángeles, en la zona de Palisades, y pues qué fue lo que pasó, cómo sucedieron, una de las teorías que se daban. Una entrevista muy interesante. What are like probably the most common ¿Sabes cuáles son probablemente los errores más comunes que comete la gente bajo este tipo de presión en un incendio? the biggest mistake? El error más grande es que no se preparan con anticipación. Simplemente no creen que les vaya a pasar. So right after these fires, Así que justo después de estos incendios, la gente se preparará para el próximo. 1 year later they'll forget all about it. Y luego, un año después, se olvidará de todo. And these fires in western North America. Estos incendios en el oeste de América del Norte ocurren todos los años, quizá no así de grandes, pero incendios como estos ocurren todos los años constantemente. We know in San Francisco, Santa En California, en San Francisco, en Santa Clara, es muy común. yeah, all the western. Sí, en todo el oeste de América del Norte, Canadá, partes de México, estos grandes incendios ocurren todos los años. Van a suceder sin importar qué. No puedes detenerlos, pero puedes estar preparado para salvarte a ti mismo y salvar a tu familia. También platicamos con Steve Brosniak. Él es el coordinador de seguridad vehicular en el Poder del Consumidor. Y con él platicamos sobre seguridad vehicular, qué es la seguridad pasiva y qué serían algunas de las recomendaciones importantes cuando vamos a adquirir un vehículo, si es nuevo, si es usado, así como la importancia del uso del cinturón de seguridad. Entonces, haz de cuenta que yo me voy a poner un poquito de lado, estoy un poquito separado del respaldo. Lo que hace el cinturón de seguridad con el pretensor del cinturón es que digamos, me refuerza contra el respaldo, me aplana la espalda contra el respaldo, para después, una vez que ya la onda de choque entra, digamos, entro en mi cuerpo, entro en resonancia con la onda de choque, entonces, para no lastimarme, lo que hace es el limitador de carga empieza suavemente a liberar el cuerpo para hacer primero esto, luego viene la onda de choque y entonces me empieza a soltar aquí, a aflojar un poco la correa del cinturón para que me reciba la bolsa de aire, ¿no? El tercer elemento. Platicamos aquí en el estudio en Boca del Río con Felipe Singüenza.
Él nos habló sobre prevención del delito y la importancia de las redes vecinales como el primer núcleo de prevención, cómo es que él llegó a ciertas dependencias de seguridad y algunas de las experiencias que tuvo con civiles. Pero yo te voy a comentar de manera particular que con las amas de casa tengo una gran respuesta. Yo soy hijo de madre soltera y creo que es lo que me ha apoyado a dar ese mejor servicio a toda la comunidad, ¿no? El comprender que pues la mamá, muchas veces soltera, es quien tiene que hacer doble y triple esfuerzo eh, en las tardes. Estas redes ciudadanas las convoco más o menos a 6, 8 de la noche, porque bueno, pues ya fue el momento en los cuales ya pues atendieron a su esposo, ya hicieron la tarea con los chicos, pero no hay duda. Las amas de casa son una gran herramienta para congregar a más familias. Arrancamos el mes de la mujer con Ashley Hinojosa. Ella nos habló sobre la experiencia que es vivir en plataformas, sobre los altos estándares de calidad que tienen y sobre otros tipos de incidentes que se pueden enfrentar en plataformas petroleras como en Alaska o en Dubái. Una entrevista muy atractiva, muy interesante y además de una chica que apenas a sus 25 años ha viajado por el mundo. Bueno, la verdad a mí me encanta salirme de mi zona de confort. Es algo que me apasiona y que te hace aprender y crecer muchísimo más. Entonces, Alaska es como otro planeta, ¿sí? No sale la luz, estás encerrado trabajando, hace demasiado frío, -40 grados, necesitas otro tipo de equipo de seguridad, es otro grado de supervivencia, porque aparte del frío, pues los osos, hay animales salvajes, necesitas cuidarte de muchas cosas más y es muy padre aprender ese tipo de cosas. Y aparte, creo que es muy importante, soy una persona muy disciplinada, que tiene una rutina muy establecida de comer bien, de hacer ejercicio, de dormir mis mínimo 8 horas. Yo necesito sí o sí dormir 8 No le horas. fallas. Ajá, influye mucho en tu estado de ánimo y claro que al momento de estar cansado, distraído, es muy peligroso en tu trabajo. Entonces, pues es una rutina muy estricta donde sí o sí tengo que comer bien, tengo que, pues trabajo mis 12 horas, hago ejercicio para mantenerme saludable y dormir las 8 horas para estar bien mentalmente, físicamente y alerta en el trabajo. Continuamos con una serie de experiencias muy interesantes, fabulosas de una mujer policía. Ella comanda un gran grupo aquí en Boca del Río. Muy interesante también su conversación. ¿Y qué tan especial es tu caso? ¿Qué tan única eres? Porque quisiera saber si hay más mujeres que tú conozcas que son madres, policías, ejercen una profesión. Es decir, ¿es imposible o es algo que pues simplemente con disciplina, organizándose y con mucha paciencia, pues se puede sortear todos estos? Pues yo creo que sí es difícil, pero no imposible. Yo creo que nosotras las mujeres nacimos para retos. Y sí, es cierto que luego tenemos muchos miedos y que nosotras mismas a veces nos echamos para abajo, pero tenemos una fuerza como muy interna que decimos, claro que sí podemos. Y yo creo que la fuerza mayor y que nos impulsa son nuestros hijos. ¿Y quién mejor que nos hablara sobre la importancia de la capacitación que nuestra aliada Laura Herrera? Con ella platicamos de diferentes acercamientos que se han dado a lo largo de la historia en cómo transmitir el conocimiento. Pues, pros y contras, ¿no? Y esta cuestión generacional de los que nos educaron de una manera y que decimos, a lo mejor muchos dicen, bueno, pues yo no le tengo confianza a la educación digital. ¿Cuáles considerarías que son las mayores ventajas de la educación tradicional? Bueno, antes de decirte las ventajas, a lo que estabas mencionando, que hay mucha información dentro de Ah, sí. las áreas digital y yo creo que todo va a depender de la formación que tenga la persona. Hay que hacer la diferencia entre formación e información. Información hay mucha, pero lo que va a depender es la formación de la persona. ¿Qué pretendes tú encontrar? Porque también de acuerdo a tu enfoque o tu objetivo, tú vas a saber qué quieres buscar, qué contenido y calidad de este. Por lo tanto, esto es como cuando estabas en escuela, recuerdas que te decían tus maestros, a ver, quiero bibliografía, quiero fundamento, y pues no te vas a ir a cualquier liga, no tienes que buscar la fuente que sea confiable y todo Claro. ello. Pues así con esto, o sea, puedes encontrar mucha información en internet o en las plataformas, pero tienes que cotejar si realmente es viable, es confiable y sobre todo que tenga el sustento que tú esperas. Depende de la intención que estás buscando. Y para vivir la experiencia desde el punto de vista de una madre,
nos movimos al Colegio Montessori, en donde platicamos con algunas mamás y algunos de sus niños sobre seguridad. A ver, levante la mano. ¿Quién sabe qué hacer si empieza a temblar? Esconderse abajo de la cama o de la mesa. Sí, tú, Ivana, ¿qué harías si tiembla? ¿Le hablas a tu mamá? Pues sí, ¿tú qué harías si tiembla? Me mudo. ¿Te mueves? Me mudo de casa. ¿Te mueves de casa? No, pero en el momento que esté temblando. En el momento, pues entonces... Sales corriendo. No. Te escondes abajo Me de la cambio mesa. de casa. Una de las entrevistas que más me gustó y que más me emocionó fue la que tuvimos aquí con Antonio Chedraui. Él es un empresario reconocido en todo el país, pero también es bombero, y nos vino a hablar de la importancia del voluntariado. ¿Cualquier persona puede ser voluntario bombero? Sí. ¿Edad, peso, Ah, sexo? No hay restricciones, porque mira, todo va a depender de cómo vaya uno avanzando. O sea, obviamente un chavo que entró hace 3 días no le vas a decir, métete al incendio y agarra la manguera. Pero le vas enseñando a bajar las mangueras del camión, a conectarlas. Y en lo que él está haciendo eso, pues otra persona va avanzando en otro lado. La verdad es que no hay muchos bomberos en la comunidad. Incluso de los que están pagados, no somos suficientes a la hora de un evento fuerte. Nosotros operamos con 34 elementos, pero a la hora que tú divides eso en 2 estaciones, bueno, quitas a los mandos, que ellos no trabajan 24 horas, entonces te acaban quedando 33 personas o 32. A la hora que los divides en 2 guardias son 16. Perdón, en 2 estaciones son 16. Y a la hora que los divides en las guardias y a la hora que quitas los vacacionistas y a la hora que quitas a los 2 paramédicos que ellos están en la ambulancia, te acaban quedando 4 bomberos por guardia, por estación. Entonces no es suficiente gente. O sea, sí requerimos voluntarios. Afortunadamente estamos en una profesión donde cuando hay algo importante, a los bomberos no hay que hablarles. Es tan bonito el trabajo del bombero que no hay que hablarle para que vaya. Sí, como no hay que decirme, oye, vente para acá, ¿no? O sea, yo apenas me entero que hay algo, todos llegamos. Entonces la gente que está descansando, el que está de vacaciones, todo el mundo llega a ayudar. También este año se discutieron en las cámaras las leyes sobre la aportación y uso de armas de fuego. Platicamos aquí con Juan Francisco Castillo y con Jorge Reyes Peralta, 2 expertos en el tema, uno desde el punto de vista de la aportación de armas como civil y el otro desde el punto de vista legal, a lo que tenemos derecho y lo que no deberíamos de hacer. Pues se requiere mucho criterio, ¿verdad? Se requiere estar emocionalmente muy hecho para saber qué hacer en el momento, porque una cosa es ir y tirarle a las figuras en el campo de tiro y la otra es repeler un asunto. Yo acabo de estar en una reunión aquí en un banco, aquí enfrente. Llegaron una persona a retirar una cantidad importante de dinero. Adentro ya lo estaba esperando una persona armada. Él mandó una persona a que recogiera el dinero, lo esperó afuera, ¿verdad? Y cuando lo quieren asaltar dentro del banco y lo encañonan dentro del banco y el otro sale con la mochila, cuando sale el propietario del dinero con otras personas, ¿verdad? Él es un experto tirador. Él deja que baje a lo que es el arroyo de la banqueta y agarra para el lado contrario donde ya no había gente, y ahí sí, llega y le dispara. No lo mató porque traía chaleco blindado, venía blindado el delincuente porque ya también vienen preparados, pero lo logró tirar, quitarle la maleta y el otro salió huyendo y nadie se murió, pero si no viene él, pues él pierde su dinero, ¿verdad? Ahí nos quedaría la duda, bueno, ¿operó la legítima defensa? Sería muy cuestionable la respuesta, ¿verdad? Porque pues él estaba cuidando su dinero, su propiedad, venía armado y se pudo defender, ¿verdad? Porque el otro al ver que le dijo, hey, le disparó, el otro le disparó primero. El Centro de Capacitación en Alturas VIA Training Center aquí en Veracruz nos invitó a observar un poquito más de cerca qué es lo que ellos hacen y de cómo reinventarse a partir de cierto evento de vida. Posterior a eso también tuviste un accidente físico, tuviste una lesión, nos platicabas fuera del aire. Me gustaría que nos contaras un poquito porque eso también dio la pauta para hacer un cambio en tu profesión. Sí, de hecho, comentaba yo hace rato, ¿no? El cuerpo es altamente comprimible. Lo que pasa es que nosotros tenemos hueso, ¿no? Y dentro del hueso tenemos cavidades aéreas que son los senos paranasales. Entonces, yo en mi caso me crecían tanto los cornetes que no lograba yo compensar la presión externa con la presión de adentro, ¿no? Le comentaba que existe una ley, que es la ley de Boyle, ¿no? Entre mayor presión, menor volumen. Entonces, los 10 primeros metros de profundidad son los más drásticos, ¿no? Si tienes
100 de volumen se va a 50 en los primeros 10 metros. Entonces es muy drástico. Es cuando tienes que saber compensar la presión de afuera con la de adentro. En mi caso yo no podía porque tenía yo obstruido. El cuerpo lo que hace es que compensa con sangre, ¿no? Entonces, con líquido. Entonces me empezaba a romper los vasos capilares y la mucosa que tenemos dentro de estas cavidades y compensaba con ese líquido que es sangre. Obviamente, cuando sales, pues ya no la necesitas y la sangre empieza a salir, ¿no? Entonces, era mi profesión, era lo que yo sabía hacer. Entonces, mucho tiempo me estuve lastimando, casi yo creo que un 90% de mis buceos los hice con dolor. Para mí era muy difícil porque tenía yo que lidiar con el dolor, más aparte los nervios de hacer un trabajo, la presión, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil. ¿Y qué dijiste? Me voy a ir a una profesión más fácil. Ahora voy a subir torres de 30 metros y voy a subir edificios. Sí, yo creo que hay momentos muy específicos en la vida. La última vez que buceé lo recuerdo perfectamente. Solamente bajé un poco así la cabeza de la superficie del agua y el dolor fue enorme, insoportable. Le hablé al supervisor porque llevas video, llevas comunicación, llevas todo en el casco. Le digo, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo. Salí muy triste porque digo, ¿y ahora qué hago? Afortunadamente ya estaba andando todo esto del rope access. Me pude meter de manera empírica, aprender y empezar a realizar trabajos que ya traía yo, ¿no? Algo de experiencia. Y pues afortunadamente me pude salir ahora para el lado contrario, ¿no? De las profundidades pasé a la altura, ¿no? Lamentablemente en este año se incrementaron sobremanera los accidentes en gimnasios. Por eso hablamos con Adrián Pelayo, un experto en gimnasios, entrenador físico profesional, que nos vino a platicar sobre lo que estaba sucediendo. Ahora, eso es de las grandes cadenas que hasta en las mejores familias, ¿no? Ya lo platicamos. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas que pues al final es eso? Y que son los gimnasios hasta medio clandestinos, ¿no? Que tienen unas pesas pues bastante improvisadas, pero que sirven y que los hemos visto y que se han hecho famosos y que tienen sus aparatos para calistenia, sus tubos, sus fierros, pero cero condiciones de seguridad y entonces... Higiénicas, todo. De hecho, ¿qué pasa ahí, no? Se siente ahí como que de repente te va a dar tétano y todo de tanto sarro que hay. Pero sin miedo al éxito, dice. No, dije, no, pues ya estamos aquí, ya ni modo, hay que sudar, porque pues ni aire acondicionado hay, no existe. Así es, no, olvídate. Y aquí en Veracruz. Y repito un poquito más, como no queremos invertir, pues queremos ahora sí la mensualidad en 300 pesos, 200, pero pues ya estoy en el gimnasio. Claro. Ya estoy ahí, esté o no esté limpio, hay o no hay entrenador, y si a veces hasta el entrenador es el dueño. Yo cuando estaba en mi pueblo, el mismo entrenador era el dueño. Y pues no te atendías si no pagabas, ¿no? Claro, o sea, es una realidad. Si tú como usuario llegas a un gimnasio de cadena, de medio pelo, como le decimos, si tú no llegas con el dinero por delante, no te van a poner atención. Tengas o no tengas condición clínica de salud, no te van a poner atención. Es una realidad. Ahora bien, nada como escoger la guía adecuada. Pero sí es una realidad. Los protocolos de higiene, protocolos de salud, protocolos de revisión no existen. Es una mentira que lleves a tu hijo adolescente que quiere practicar pesas, que una carta responsiva sí te la piden, pero la van a archivar. Y hasta ahí se acabó usted o quien sea, dejamos a nuestros hijos, te recojo en 2 horas y ya. No sabemos qué hizo, pero el entrenador va bien, no te van a pesar, no te van a medir, no te van a revisar. Nada. A lo mucho si es que pagaste la cuota de querer tener el entrenador, es como que más o menos te van a anotar en una hojita y es como que te van a tomar en cuenta. Mientras, no lo van a hacer. Hay poca preparación. En el marco de la convención anual del Consejo de Ingenieros Mecánicos Eléctricos que se llevó a cabo aquí en Veracruz, platicamos con Euridice Ibarrusev. Ella es la Country Manager de la NFPA México y expresidenta de la Asociación Mexicana de Protección contra Incendios. Hablamos sobre infraestructuras críticas y qué tan preparados estamos en nuestros hogares para enfrentar incendios. Primero que nada, si no tenemos datos, no conocemos en dónde estamos parados. No sabemos cuál es el terreno que estamos pisando. Así que lo primero que podemos hacer desde cada organismo, desde cada institución, en el caso del Heroico Cuerpo de Bomberos, que pertenecen a diferentes dependencias de diferentes ciudades, la verdad es que tenemos que hacer un trabajo en equipo entre todos. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber estadística, ¿no?
hablando con el presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos hace algunos meses, él mencionaba un dato, no sé si sea correcto o no, pero si lo es un poco perturbador, ¿no? Porque él mencionaba que había un bombero, uno por cada 5,000 personas. Si bien nos iba, ¿no? Entonces, si una persona como yo, discúlpame, pero si te desmayas y eso, en servicios de emergencia es, sorry, pero tienes que analizar a quién sí puedo rescatar. Yo peso 55 kilos y mido 1,50. No te voy a poder rescatar. Probablemente a las compañeras sí, pero a ti no te aguanto. No es suficiente la preparación, es un tema físico. La primer responsabilidad de cada persona, la seguridad es su responsabilidad. Primero me pongo seguro yo y la verdad ahí sí no obstaculizo a los demás, ¿no? Primero tomo Entonces, la mascarilla yo y después se la pongo a mi compañero. Y no soy, aquí también hay una cultura muy arraigada y eso no es solo México, es a nivel mundial. Los bomberos son héroes. ¿Por qué tienen que poner en riesgo su vida? ¿No? O sea, yo puedo ayudar sin poner en riesgo mi vida. No deben de ser héroes. Eso es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque si yo no me puedo resguardar a mí mismo, ¿cómo voy a cuidar a alguien más? ¿No? Entonces, en ese entendido, si la cifra es correcta, supongamos que es correcta, de un bombero por cada 5,000, si no puedes salvar a uno o no puedes salvar a alguien que físicamente es más pesado, más grande que tú, pues ¿cómo vas a salvar a 5,000? O sea, no se puede, ¿no? Una vez más nos invitaron a hacer el podcast oficial en Expo Safety o Expo Seguridad Industrial en Ciudad de México. Platicamos en primer lugar con Ramón Mariscal. Él es el presidente de DuPont en América Latina y tuvimos una excelente conversación no solamente de los más de 200 años de historia de DuPont, sino de los más de 100 años en México y de cómo le hace una empresa de este tamaño para mantenerse a la vanguardia. Es un gran consejo que les puedo dar. Siempre digo, esta frase la tomé de Benjamin Franklin, que es: vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Es la misma inversión que tienes que hacer en esta conciencia de seguridad y la seguridad como una pieza clave de todo lo que está pasando en tu empresa. Procesos más eficientes, procesos más sustentables y a la vez más seguros. No puedes tener un proceso que sea sustentable y eficiente que no es seguro. Pero no segura. Y eso es algo con lo que batallamos mucho. Aquí difundimos mucho la importancia de la seguridad, pero en México seguimos viendo un rezago, a diferencia de otros países de América Latina, pero en general en América Latina la cultura no está enfocada 100% hacia la prevención. Entonces, pues viendo que la seguridad a veces la valoran más como un gasto que como una inversión, sí, que seguimos viendo que en México, pospandemia, los accidentes se incrementaron casi en un 20% a los 2 años subsecuentes, principalmente por la falta de capacitación, porque es presencial, se cierra la presencialidad, sí, y entonces se acaba la educación. Pues entonces, ¿cómo le hace DuPont para fomentar la seguridad y cómo se han mantenido a la vanguardia también en eso? Pues primero hacia adentro, porque sí, tienen unas políticas muy padres de seguridad, y después hacia afuera. ¿Cómo comunicas este mensaje hacia tus clientes? Mira, ahora lo que estamos haciendo es utilizar diferentes caminos, ¿no? Creo que me hablabas de que ha sido 20 años. Pues cuando yo entré hace 20 años, me dieron una BlackBerry, me sentía, oye, soy el más moderno, ¿no? Del mundo, ¿no? Hoy tenemos... Con Excel. Con Excel, ¿no? Hoy utilizamos ChatGPT, utilizamos Copilot, utilizamos videoconferencias, utilizamos podcasts, utilizamos TikToks, utilizamos Instagram, utilizamos todo, o sea, van cambiando los canales porque también la pandemia creó muchos canales. Entonces ¿qué otra cosa hicimos? O sea, algo que nunca se hacía en México es analizar el perfil generacional que tienes. ¿A dónde está tu público? Entonces antes queríamos poner una capacitación, pero el millennial o el centennial se me estaba durmiendo en la capacitación, ¿no? Entonces decías, a este canal no les llega a ellos, ¿no? Oye, a este canal lo voy a hacer un podcast que les dure 2 minutos. Y va a ser más efectivo. ¿Sí? Perfecto, es más efectivo. De lo que quieran hablar, de cuál es el tema. Y creo que es la constante evolución de decir qué está pasando en México, ¿no? De decir, oye, esta capacitación, por ejemplo, analizamos mucho con este tema de China, con este tema de Estados Unidos, el nearshoring. ¿Cuáles son las industrias que más están creciendo en México ahorita? Oye, es la parte de dispositivos médicos, es la parte de semiconductores. Oye, esto es donde viene la inversión. Bueno, ¿cómo se le llega a esas industrias? ¿Qué retos tienen que poner? ¿Qué cumplir con cuartos limpios? ¿Cómo os ayudas a los empresarios mexicanos a ser más exitosos? Entonces, en DuPont nos estamos moviendo
Muestra de ello son las 3 plantas que tenemos en la República para dispositivos médicos y semiconductores. Y en eso nos estamos moviendo a cómo tenemos que diseñar nuestros mensajes para esas industrias, cómo el gobierno está ofreciendo estos incentivos en capacitación. ¿Sabías que hoy en día puedes deducir toda la capacitación que inviertes a las personas que trabajan en estas industrias? Y no solamente es las empresas directas, sino lo que está haciendo el gobierno es extender este beneficio fiscal, así como la operación de activos acelerados, a toda la cadena que participa en estas industrias. Entonces, atentos a dónde estamos jugando en México. También platicamos con Pedro Villanueva. Él es especialista en seguridad informática y platicamos específicamente en deepfakes, en duplicidad de identidad, en robo de datos y algunos temas que están a la vanguardia y que justamente él venía a Expo Seguridad Industrial a platicar de esto. Hoy en día el tema de ciberguerra está muy ligado a un tema de ciberseguridad, pero es un tema global. ¿Y a qué voy? A un tema también, velo aquí, tecnología. Yo vengo a este recinto año con año, te digo, soy pionero de él, y no había visto tanta tecnología y tan diversa. Cada vez es más diversa, más apoyada en temas de predicción, en temas de algoritmos de lenguaje natural. Estamos hoy en día ya consumiendo inteligencia artificial, que no es una moda, es un tema ya de relevancia, que inclusive en las organizaciones ya se está colocando un departamento o una unidad que atienda los temas de inteligencia artificial. Y en esta carrera de desarrollo, entre lo que desarrolla el hacker, la delincuencia, o lo que desarrolla, digamos, la llave y la contrallave, ¿quién va ganando? No, yo te voy a decir algo. Siempre va a haber el tema de inteligencia y contrainteligencia. Siempre va a haber el veneno y el antídoto. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir en esta ardua lucha, ¿no? Somos realmente un factor. Ellos son, de verdad, al unísono, un tema de reto. Tú lo decías, empezaron como wannabes, como hackers improvisados, principiantes, chicos que disfrutaban este tema como los gamers, ¿no? De hacer algo de ocio, de hobby, pero no en un tema de enriquecimiento. Hoy en tema de enriquecimiento y también de posicionamiento o de empoderamiento de las naciones, eso ha convertido un tema del tema de ciberseguridad como algo muy delicado, ¿no? Y conversamos también con Rubén Balbuena. Él es especialista en certificaciones y normatividad, y con él vimos, además de su aplicación de Numbuk, también de la importancia de conocer las normas, tenerlas a la mano y saber para qué son importantes. ¿Qué pasa en México que no ha pasado, por ejemplo, en Chile o en otros países de América Latina que nos parecemos mucho, pero que sabemos que están muy bien? ¿Por qué México se ha rezagado tanto? Bueno, pues en realidad se debe a múltiples factores, ¿no? Entre ellos tiene que ver con justo lo que te comentaba, ¿no? Centrarnos exclusivamente en el cumplimiento legal. Y es que sí, nos puede traer algunos beneficios bastante buenos. Las normas oficiales mexicanas son requisitos mínimos e indispensables. Algunas empresas que no han implementado ningún tipo de control, les viene bien leer la norma y revisar de qué manera pueden cumplir con ese requisito. Eso, por supuesto, que traerá beneficios, ¿no? Ejemplo, el equipo de protección personal. Tenemos una norma que nos dice dota de equipo de protección personal, ¿no? Obligatoriamente. Obligatoriamente. Y las empresas lo hacen. Pero si no lo entregan al trabajador, digamos, con plena conciencia de que está diseñado para esos riesgos, es pensar que estamos haciendo prevención, pero en realidad estamos haciendo todo lo contrario. Estamos dándole a un trabajador una falsa sensación de que está protegido, de seguridad, y el día que ocurre un accidente, ¿a quién le echamos la culpa, no? A quien seleccionó ese equipo de protección. ¿Y quién es? Pues un especialista. Claro. Y ahí es donde vienen múltiples preguntas. ¿Quién formó ese especialista, no? Ese especialista que no está formado, claro, es el encargado de recursos humanos. Puede ser. Y entonces el que contrata tiene que saber de qué casco, qué guante, qué zapato, qué overall. Totalmente. No saben. No lo saben. Entonces, pues se hace a medias o no se hace. Exactamente. Y vuelvo al punto, no hay esa conciencia. Entonces, así es. También platicamos aquí en el estudio con el ingeniero Gustavo Mendoza. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Y entre otros temas hablamos de una problemática nacional, los apagones. ¿Qué son? ¿Por qué están pasando? ¿Y qué podemos hacer para evitar el riesgo? Otro tema que quiero tocar particularmente para nuestro país, claro, Gustavo, pues es la parte ética. Y eso sí nos corresponde a nosotros como ciudadanos, el no colgarnos, porque también aquí los tenemos famosos diablitos. El famoso diablito. ¿Cómo? Estás hablando de más del 50% de las instalaciones en las zonas centros de casi todo el país conectados a diablitos. Pues no tengo una estadística como tal que la pueda yo dar,
pero nosotros conocemos siempre a alguien que está, algún negocio, algún lugar, y desafortunadamente las instalaciones no reguladas pues no nos permiten cuantificar ese consumo. A la par, yo diría, esa es una parte ética, pero por otro lado, también pues, nosotros mismos muchas veces, aunque estemos legalmente, paguemos nuestro recibo, estemos registrados, nosotros podemos comprar un clima, por ejemplo. Tú puedes poner un clima más en tu casa y realmente no le avisas a nadie, solamente lo compras, lo instalas y lo prendes. Hablamos también con Carlos Aguilar a propósito de un tema un poquito escabroso, el embalsamamiento de cuerpos. Muy interesante saber cómo se prepara un cuerpo, si es de un adulto, si es de una mujer, de un niño, y sobre todo también cómo se prepara un profesional de estos servicios. Muy interesante. Alguna vez en otra funeraria en la que trabajaba, cuando estaba yo extrayendo líquidos, como te comenté hace rato, se tapó la manguera y no sé qué pasó, que en vez de jalar, expulsó todo lo que estaba jalando y literal se fue así como que explotó hacia arriba. A mí nada más se me ocurrió agacharme y taparme la cabeza y enseguida sentí como todo, o sea, en forma de lluvia. Bueno, no cayó tan fuerte como una lluvia, pero así como que brillitos me caían y yo sabía que todo lo que le estaba extrayendo. ¡Wow! Sí. Invitamos aquí al estudio al ingeniero Germán Hernández de Grupo Griver para que nos hablara de la seguridad en los puertos. ¿Qué es lo que pasa tras bambalinas para que te llegue ese paquete de Amazon en relación a la seguridad? Desde que yo ingresé al recinto portuario, temas de seguridad y salud ocupacional o seguridad del trabajo, no había. Nada. No había. Me tocó llegar cuando eran los famosos sindicatos, era el de servicios por Serpover, de servicios portuarios, el de checadores, carretilleros, alijadores, amarradores. Y bueno, no existía, la gente trabajaba en chanclas. Llegaban, se quitaban su ropa, trabajaban unos en chanclas, otros descalzos, calzoncillos, lomeando sacos de café, de cacao, de arroz, de 50. Los boletinaban en el radio, ¿no? Algo así. Pero Fíjate que en frente de ferrocarriles, ahí era la zona de nombramiento. Hoy es el centro de negocios de la Cipona, ¿no? Así es. Está muy bonito. El auditorio, esta zona nueva. Pero ahí era, ahí era el nombramiento del personal de los famosos cuijes, los que ya eran los socios sindicatos, de los socios sindicales, y ahí contrataban a los que en aquel entonces les llamaban cuijes. O sea, ve, te doy el trabajo y llegaban muchos sin saber nada, sin nada. Así trabajaban en unas condiciones... Por bulto, por día, destajo, lo que fuera, pero era una contratación súper irregular, ¿no? Sí. Y ya casi para cerrar el año platicamos con Alejandro Vergara. Él es manager de orquestación en inteligencia artificial en IQSEC, una empresa dedicada a la ciberseguridad para empresas y para personas físicas. Una entrevista que nos va a dejar un gran mensaje sobre cómo proteger nuestros datos. Pero me llama mucho la atención que desde que la tecnología es tecnología, la gente que pues no está muy confiada de esta tecnología, pues habla mal de ella, ¿no? Y entonces dice, vienen a reemplazar nuestros puestos de trabajo, ¿no? Es algo que muy común que escuchamos, que con la inteligencia artificial se van a eliminar muchos puestos. Yo estoy convencido que en seguridad se van a crear muchos puestos, ¿no? Y mucho mejor remunerados, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de esto, ¿no? De las posiciones de trabajo que se van a tener que ir dando. Yo hablaba hace un momento de pues las empresas que no cuenten con un departamento de informática, pues cada vez es más inevitable, cada vez es más necesario que ya no le encarguen al contador que instale el antivirus, ¿no? Que tengan una empresa que pues realmente se dedique a proteger la información delicada de cualquier negocio, por pequeño que sea, porque pues es fundamental, es algo ya de práctica de todos los días. Entonces, platícanos de estas nuevas posiciones que se van a dar en cuanto a gestión de información, ciberseguridad, protección de datos y demás. Yo creo que la IA llegó a potenciar lo que es, digamos, la currícula de cada persona. O sea, el conocimiento propio que ha adquirido, la inteligencia artificial bien usada va a llegar a potenciarlo. Yo diría que los puestos o las personas que están en riesgo son aquellas que decidan no aprender cómo utilizarla en favor de su propia profesión. Terminamos año y nos llevamos un tiempo para reflexionar, para que preparemos esta quinta temporada con todo lo mejor, obteniendo de lo bueno y de lo malo un resultado muy satisfactorio para todos ustedes. Y por supuesto quiero agradecer a mi equipo de trabajo,
al equipo de Punto de Reunión, que sin él nada de esto sería posible. Cámaras, micrófonos, luces, guiones, invitados, relaciones públicas, regalos. Hay una gran cantidad de trabajo que no se ve, pero que se hace. Enrique, Pilar, Andrea, Sardiel, Nelly, Benjamín, Alfonso. A todos ustedes muchas gracias. Además del resto del equipo del Hub de Seguridad, que también con su apoyo, cargando un micrófono, acercando un cable, también nos apoyan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sin ustedes, de veras, nada de esto sería posible. Mi nombre es Alonso López Cantero y no me queda más que agradecerles nuevamente, desearles felices fiestas, que sean unas fiestas seguras, que vayan con bien a donde sea que se desplacen, si salen de vacaciones, si dejan sola su casa, si van a una fiesta. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos. Recuerden, a mayor educación, menos accidentes. 3 razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX.